cómo está esta batalla. Tenemos proyectiles, tenemos fuego en el bosque, se acercan las tropas de Picas, están en el medio del fuego, las tropas de Roma no les importa nada, pelean entre las llamas. Esto podría ser tranquilamente la imagen para la miniatura de YouTube, las tropas de gladiadores y de Roma peleando entre las llamas. Esto me parece fantástico. Avanzan las Picas por el bosque. Bienvenidos mis espartanos, tenemos la tercera partida de este torneo internacional, de estos increíbles jugadores que nos trajeron unas partidas súper épicas, unos combates bestiales. Ya vengo subiendo 2 partidas de esta contienda internacional, de este torneo mundial que se jugó hace muy poco, así que te recomiendo que si no las viste, que las vayas a ver antes o después de esta, como vos prefieras. Pero bueno, vamos a arrancar con esta partida entre los equipos que vamos a decirles son de Han y de Moon Shadow en este caso. Bien, como vimos, las anteriores partidas ya las ganó un equipo, no voy a decirles cuál para que vayan, entren y vean ese video, se los súper recomiendo porque son tremendas partidas. Pero vemos, en comparación con las partidas anteriores, de que la composición de ejército de ambos equipos ha cambiado y ha cambiado muchísimo. Vamos a configurar la cámara para sacar la niebla de guerra, ahí está, para poder ver muchísimo mejor todo. Y como vemos, Han se acerca con tropas de elefantes presionando a Sunset y sus arqueros. Vamos a ver si puede hacer algo. No creo que pueda defenderse contra estas tropas, son realmente muy fuertes, pero Druida tiene estos gladiadores que son excelentes para pelear contra los elefantes. Miren cómo le están bajando vida a los elefantes, logran defenderse bastante. Vamos a hacer una toma aún mejor sacando la interfaz de combate y vamos a ver cómo se defienden estas tropas de gladiadores contra estos imponentes elefantes. Me encantan los adornos que tienen estas, se ven increíblemente espectaculares. Parece que Roma va a atacar desde la retaguardia. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Veo así, si mete un pisotón acá podría generar. Ahí está. ¡Oh! Terrible, terrible daño que le acaba de meter a las tropas. Vamos a ver cómo se defienden. Viene CPU con su caballería. Vemos caballería de China enfrentándose a caballería de los bárbaros. Vemos aquí a tropas de bárbaros con falces. Van a tratar de flanquear por la parte de atrás. Vamos a ver qué jugadores están en esta contienda en este momento. Pero qué masacre. Uf. Captamos una carga espectacular en ese momento. Vamos a ver cómo se defienden. Tenemos a Tsulateli que está peleando contra 998 y su infantería de falsas. Vamos a ver cómo se defiende contra eso. Lo veo bastante difícil para esta infantería de falsas. No es buena para pelear contra caballería. Aún así, Tsulateli tiene una caballería muy imponente. Tenemos que reconocerlo. Vamos a ver. Vemos que Mr. Druida tiene ya a sus gladiadores totalmente heridos. No sé si va a poder defenderse contra esto. Casi se les va la moral a 998 y parece que Sunset logra conseguir su espacio para poder atacar desde el flanco con sus arqueros. Va a intentar meter daño, va a intentar evitar la reposición de estos gladiadores. No tiene que dejar que se repongan. Moon Shadow intenta capturar el punto alfa. Vamos a ver si lo consigue. Pero ¿qué tenemos acá? Cuidado con esto. El equipo rojo acaba de capturar Echo, lo que significa que van a poder reabastecer a todas sus unidades muy rápido. Y vamos a ver si esto lo lleva a hacer un rush sobre la base rival enemiga, como ya vimos en una de las partidas anteriores. Fue una estrategia muy efectiva. Han manda sus elefantes para este lado. Esto no sé, no tiene pinta de que vayan a ir por la base. Aparte tenemos a Panrigas con su infantería de alabardas de China para defender. Por lo tanto vemos que se van a acercar a Charlie, al punto central donde tenemos a Tsulateli con su caballería de Asia. Vamos a ver si se puede defender en este punto. Como vemos, el equipo azul quiere poner pie en Charlie. Acaba de capturar Charlie, perfecto. Vamos a ver cómo va en puntaje. El equipo azul va a pensar a sacar una pequeña ventaja con un aumento de 3.3 contra 2.0 que está ganando el equipo rojo. Slayer Boxer se acerca, viene a molestar el punto Charlie. Aún así el punto Charlie está completamente bloqueado y va a tener 1 minuto de tiempo para poder sacar puntaje. Vemos cómo lo rodean Slayer Boxer. Para mí se mandó demasiado. Aún así no se desmoraliza. No se desmoraliza el Slayer Boxer, y es que tiene
Así es, lo tiene a este general con sus aumentos de moral con Leónidas. Es muy difícil desmoralizar una tropa de piqueros, pero lo consiguen. Así que bueno, viene ZY a apoyar con sus perros de guerra. Viene también Han con sus elefantes. Tienen que molestar el punto Charlie, no pueden dejar que el enemigo lo capture demasiado tiempo. Sulatelli retrocede para reponer sus unidades. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. Viene Mr. Druida, viene con estos gladiadores porque tiene que ponerle un parate a estos elefantes y vamos a sacar la interfaz de batalla para poder verlo de una manera mucho más épica. Vemos que el Mr. Druida viene, ataca a estos elefantes, tiene que tratar de reducirles sus puntos de salud. Viene ese... ¡Oh! ¡Qué terrible impacto, señoras y señores! Terrible impacto. Vemos cómo ya está totalmente perforado los elefantes. Están perdiendo muchísima vida, están tratando de defenderse contra estas tropas, pero lo dudo muchísimo. Dudo muchísimo que estos elefantes puedan aguantar contra estas tropas porque están especialmente hechas para cazar a las bestias. Sabemos que son cazadores de bestias, gladiadores, y son realmente muy fuertes. Viene Roma a apoyar, viene Roma otra pisotón. Terrible, terrible daño está haciendo Han con estos elefantes. Aún así no creo que esté consiguiendo el objetivo. Yo seguramente pienso que están tratando de evitar que el punto Charlie le esté dando puntaje al enemigo, y creo que lo están logrando. Realmente creo que lo están logrando. Vamos a ver cómo vienen los equipos. Por el momento parece que solamente queda Han enfrentándose a Druida y a Moon Shadow. Va a aguantar bastante porque este elefante todavía tiene toda su vida. La tiene por la carga, por la espalda, contra ZY, contra sus tropas de bárbaros. Estas tropas no son buenas contra la caballería. Han está aquí para molestar la reposición, no quiere que el enemigo reponga tropas fácilmente. Se retira ahora, va a ir seguramente a Charlie. No puede capturar Charlie con estas tropas, pero aquí está el combate. Aquí está el combate más grande que se está desenvolviendo en los pantanos del flanco derecho. Tenemos a Panrigas enfrentándose a tropas de piqueros. Esto no es una buena combate, esto no es un buen combate. Muy bien por Panrigas, esa habilidad acaba de mandarse a la espalda de los piqueros y eso va a generar muchísimo daño. Tenemos aquí en el punto alfa una contienda muy fuerte entre las palmeras, entre el bosque de palmeras, podremos decirlo. Esta costa está realmente candente. Está la batalla muy épica, señores, así que dale un like si te está gustando esta partida porque parece que se viene súper épica. No veo que ninguno de los equipos vaya a hacer un rush de momento a la base enemiga, así que por el momento vamos a tener campaña de puntaje. Van a tratar de ganar a través de los puntajes, no a través del rush a la base enemiga y contrincante. Vemos como las picas intentan defender contra la caballería. Este punto alfa es realmente muy importante. Gladiadores contra alabardas chinas. Me encanta la estética de estos gladiadores. Miren las armaduras que tienen protegiéndole los brazos, el casco, todo. Vuelan todos los gladiadores después de ese ataque de alabardas. Es realmente muy efectivo para sacarse muchas tropas de infantería encima. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Parece que aquí retroceden, van a agarrar la retaguardia. Sí. Los gladiadores cargan contra la retaguardia, pero también vienen refuerzos de espadachines de China. Tenemos un combate entre gladiadores y chinos muy interesante. Miren qué imagen épica, esta pelea en las costas del punto alfa, cómo se va desenvolviendo. Las picas intentan delimitar un perímetro donde no pueden pasar el resto de tropas, pero aún así no creo que vayan a conseguir mucho más. Los gladiadores son excelentes, son una infantería que me encanta el daño que puede generar. Perdón por haber golpeado el micrófono, es que esto está realmente muy emocionante. Si te está gustando, dale la manito para arriba y suscríbete al canal porque esto se viene muy épico. Creo que es de las tres partidas, creo que es la tercera. Creo que es la más épica de las tres. Vemos cómo defiende, captura el equipo rojo, está capturando el punto alfa. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso en el puntaje de la partida. El equipo rojo captura alfa y eso va a tener un aumento en el puntaje. Vamos a ver si se pueden defender. Por lo que vemos acá tenemos un enfrentamiento entre Mordor y Slayer Boxer. No lo veo beneficioso. Picas contra picas. Bien, Slayer va a tratar de mantener un perímetro contra Druida. No puede enfrentarse contra estos piqueros, no de frente al menos. Viene Han a marcar territorio. Sulatelli lo sigue desde muy cerca y va a intentar reponer sus tropas. Vamos a ver si Han se lo permite. Vienen los perros de guerra por la retaguardia. Vamos a ver cómo van en puntaje. Por supuesto, Druida viene en la punta con sus daños que está haciendo con la batalla que está haciendo contra los elefantes. Le está sumando muchísimos puntos para estar primero, pero como vemos tenemos una clara ventaja del equipo rojo en cuanto a lo que es puntaje, en cuanto a la retención de puntaje. El equipo azul en este momento no está recibiendo puntaje y eso se debe a esto. En Delta, en el punto Delta, el equipo rojo ha mandado tropas de gladiadores a molestar a Moon Shadow y a Hun, las tropas que dejaron defendiendo este punto, para que el punto
Delta no esté generando estos tickets para conseguir la victoria. Vamos a ver cómo les funciona, porque realmente Alpha está completamente controlado por el equipo rojo. En Bravo también, Bravo ni siquiera se han podido acercar, y esto me hace acordar muchísimo la última partida que trajimos al canal. Te lo voy a dejar en la descripción para que la puedas ver. Bravo también está totalmente tranquilo, y aquí está el combate, aquí se viene la guerra épica. Punto Alfa, el equipo azul no puede dejar que el equipo rojo controle tan fácilmente Alfa. Los puntajes se están separando demasiado, ya va demasiado tiempo con un equipo rojo que está muy tranquilo en su puntuación, está marcando un perímetro de manera muy asertiva. Vemos que tenemos tropas de proyectiles. Creo que Sunset es el único jugador, si mal no recuerdo. Sí, Sunset es el único jugador de esta partida que está usando proyectiles. Todo el resto está usando tropas de cuerpo a cuerpo, una sola tropa de elefantes, el resto es infantería de diferentes tipos, picas de espadas variadas con perros. Así que Sulateri lo tenemos acá interrumpiendo la reposición enemiga. CTY no lo puede permitir, viene un Shadow desde la izquierda para apoyar. Vamos a ver, él logra molestar el punto alfa para que pueda dejar de generar puntaje, pero estas picas son muy fuertes. Estas picas son realmente muy fuertes, son picas. Creo que tienen a Aníbal como general, si mal recuerdo. Sí, tienen a Aníbal. Aún así los están despedazando las alabardas chinas de Panrigas. Y viene otra tropa de Panrigas desde el flanco derecho para atacar por la espalda. Vamos a ver si CTY puede defenderlo. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver cómo está Charlie. Cae un elefante en Charlie. Solamente le queda un elefante, pero viene Slayer Boxer a apoyar. No puede dejar que Han pelee solo contra Mr. Druida, porque va a terminar perdiendo. Tenemos enfrentamiento Sulateli. No. Sulateli solamente viene a molestar, a evitar de que Echo genere más puntos. Slayer Boxer y CTY no van a dejar a Echo totalmente libre. No van a dejar que se lo permitan. Aún así, vemos cómo empieza a reducir la diferencia en cuanto a ganancia de puntos. El equipo azul está consiguiendo su objetivo, y es molestar al enemigo para que no pueda generar la perdición. 998 con su caballería empieza a perseguir a Sunset. Moon Shadow intenta ayudar desde la espalda, pero Sunset lo veo muy complicado contra esta caballería. Aún así Moon Shadow está aquí, está cerca, tiene tropas de infantería bárbaras que son dentro de todo bastante rápidas para proteger a sus unidades de arqueros. Aquí tenemos como esta reposición va a ser muy buena. Sunset tiene que disparar, tiene que evitar que el enemigo se reponga completamente, porque muchísimas tropas rojas acaban de aparecer de un momento a otro. El equipo rojo ya alcanza el 50% de los puntajes. Aún así el equipo azul logró reponer sus unidades, logró reponer sus tropas, y vemos que va a ir hacia el frente. Este sector de la partida viene muy álgido. Está la concentración en masa de jugadores, está en este lado de la batalla. En el resto de lados tenemos a un equipo rojo que conquistó Echo sin problema, y el equipo azul no está pudiendo devolver, no puede devolver Echo, y tiene que hacerlo. De vuelta se encuentra arriba en ganancia de puntuación, y vamos a ver cómo se defiende. El equipo azul aún así tuvo durante toda la partida una buena conquista de Charlie. Vienen hordas y hordas de tropas del equipo rojo. Vamos a ver cómo se defiende Mordor, que está prácticamente solo. Mordor y Ahune están prácticamente solos contra casi todo el ejército enemigo. Es una avanzada enorme que va a venir sobre Delta. Vamos a ver si aún así pueden defenderse. Lo veo muy difícil. 998 viene por el flanco porque sabe que puede aparecer las tropas de Sunset de arqueros, así que va a intentar flanquearlos de manera escondida. Tiene que retroceder el equipo azul, tiene que hacerse fuerte en este punto, defender esta línea entre las casas y entre el bosque. Tienen que estar atentos a las tropas de caballería que van a agarrar la retaguardia, porque este es el objetivo de la caballería. Sunset, si logran cargar contra Sunset, los van a despedazar. Viene todo el ejército rojo, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que puedan defenderse contra este punto, y vamos a sacar la interfaz para que puedan verlo de una manera súper épica. ¿Cómo está esta batalla? Tenemos proyectiles, tenemos fuego en el bosque, se acercan las tropas de picas, están en el medio del fuego las tropas de Roma, no les importa nada, pelean entre las llamas. Esto podría ser tranquilamente la imagen para la miniatura de YouTube, las tropas de gladiadores y de Roma peleando entre las llamas. Esto me parece fantástico. Avanzan las picas por el bosque. Tenemos a Sunset disparando todo lo que puede. Lo veo muy difícil, la caballería logró sus cargas, vienen más tropas para apoyar por la retaguardia. Tenemos aquí picas peleando contra gladiadores. Vamos a ver también si se defiende. Sunset intenta correr con sus arqueros, pero no sé si va a lograr generar muchísimo daño, porque lo están persiguiendo las tropas de caballería.
Aún así, vemos que las playas vienen... Esto es una masacre. Esto es una masacre y parece que el equipo rojo logra molestar el punto de captura. Parece que logra molestar el punto de captura. No lo veo al equipo azul con la capacidad de defenderse contra esta invasión. Por el lado derecho lo veo muy difícil, hay muchísima infantería. Vamos a ver cómo está de este lado. De este lado está un poquito más nivelado. Vamos a ver cómo están los jugadores. Vamos a ver cómo están los jugadores. Uf, el equipo rojo hizo una excelente avanzada. El equipo azul no tiene ganancia de puntos y eso es muy malo. Realmente Zulateria retrocede para reponer a sus tropas. Vemos cómo el equipo rojo captura a Charlie. Está capturando a Charlie, pero decime que por favor el equipo azul está recuperando eco. Sí, está recuperando eco, pero Han con sus elefantes va a retener eco lo más posible, pero Charlie fue perdido. Con razón el equipo rojo no va a conseguir puntuación y si vemos el minimapa de abajo a la derecha, el equipo azul no tiene puntos de captura. No tiene puntos de captura y esto es algo muy malo para el equipo azul. Vemos una clara dominancia del equipo rojo en este momento. Realmente esta avanzada por este lado y la avanzada por el medio lograron destruir casi completamente al equipo azul, que lo veo realmente muy perdido en este momento. 5.1 contra 0.0. El equipo rojo tiene el 70% de los tickets para la victoria y va a empezar a ganar muchos más puntos porque va a capturar Delta. Tiene captura de Delta, de Charlie y Echo. No lo veo el equipo azul con la capacidad de recuperarse. Lo que se aniquiló acá murió casi todo el equipo azul, que está en este momento en fase de recuperación. Aún así tienen que esperar unos cuantos segundos. Ahí aparece a Hun, que intenta devolverse la batalla. Dudo mucho. El equipo rojo, esto no me gusta nada. El equipo rojo tiene este punto de captura, tiene este punto de recuperación demasiado cerca. Van a empezar a reponer sus tropas muy rápido y el equipo azul está totalmente mareado, está aturdido. Recibió un golpe enorme en el lado derecho y parece que el equipo rojo va a ir por la base. No sé si van a ser tan ambiciosos. No quieren capturar. 998 lo único que quiere hacer es retrasar al enemigo. ¿Por qué? Porque en este punto están ganando casi 7 puntos de tickets por segundo arriba que el enemigo. Vienen estas hordas. Vamos a ver esta imagen épica de hordas de tropas del equipo rojo, cómo avanzan. Parece que van a ir a capturar la base enemiga. Cómo avanzan esas picas, Vemos que viene con toda su epicidad. Veo gladiadores, veo piqueros chinos, veo piqueros de, creo que era Aníbal, si mal no recuerdo, y están todos avanzando. Parece que sí, parece que van a ir a la base enemiga, pero no sé si lo van a intentar capturar. ¿Por qué? Porque dentro de todo las tropas del equipo azul van a empezar a salir a spawnear desde aquí y van a tratar de defenderse. Lo veo muy difícil, para el equipo azul. El equipo azul de Sunset viene aquí para tratar de capturar el 90% de los tickets. 90% de los tickets ya tiene el equipo rojo. El equipo azul necesita un milagro para poder dar vuelta a esta historia. Va a intentar capturar Charlie para evitar de que Charlie siga dando puntos. Capturó Echo, tiene que capturar inmediatamente Delta, tiene que enviar algo. Vamos Shadow a capturar Delta, pero con una sola unidad no va a ser suficiente. El equipo rojo sabe que el equipo azul está totalmente contra las cuerdas. Lo único que tiene que hacer es aguantar los puntos de captura. Aún así lo veo muy difícil, tienen que ir ya a meter un rush. El equipo azul necesita meter un rush contra la base enemiga y lo veo muy difícil. Se viene una batalla súper épica en Charlie. Vamos a sacar la interfaz, lo veo muy difícil para el equipo azul de que pueda dar vuelta esta historia. Se va a venir una masacre. Esta imagen también parece súper épica para dejarla. Empiezan las cargas de infantería a enfrentarse, empieza la masacre a llevarse a cabo en el punto Charlie. Veo mucha predominancia del equipo rojo. Me parece que esto es una cuestión de tiempo, pero qué buena imagen. Me encanta esta imagen que estoy viendo en este momento. Tenemos fuego a la derecha, picas, infantería, caballería, tenemos todo. Tenemos incluso hasta proyectiles de Sunset que está disparando desde lo lejos. Terrible carga de caballería, terrible pisotón de caballería contra las tropas de Roma, como están en el piso, pero se van a levantar épicamente para seguir luchando como debe ser. Las picas se llenan de moral. El equipo rojo está para su victoria. Parece victoria del equipo rojo. Lo veo muy difícil para el equipo azul para que pueda dar vuelta esta historia. Vemos cómo la caballería persigue a los arqueros de Sunset. Caen todos los arqueros de Sunset. Se queda muy atrás el equipo azul. Lo veo muy difícil el equipo azul. Vamos a ver cómo viene. Esto me parece cuestión de tiempo. El equipo azul logró que el equipo rojo casi pierda todos sus puntos de captura. Solamente le queda Alfa totalmente libre, que es lo que les está dando este puntito. Lo veo muy difícil. Ya deben estar en 95, 97%. Es un contrarreloj. Es un
un contrarreloj para el equipo azul. El equipo azul tiene que capturar todos los puntos de captura en este momento, pero lo veo muy complicado. Charlie está muy peleado, viene infantería y se termina esta historia con una victoria épica del equipo rojo. Al principio de la partida tuvimos un momento donde ambos equipos pelearon entre sí, ambos equipos se encontraron bastante igualados en cuanto a la batalla, en cuanto a los resultados, pero vimos después cómo el equipo rojo empezó a generar una avanzada enorme desde el flanco derecho, donde aplastó literalmente a todo el equipo azul, los dejó totalmente a todos los jugadores fuera de juego, fuera de defensa, en una situación de reposición de tropas. Por lo tanto, esa estrategia de empujar con todo desde un lado me pareció excelente. Aniquilaron al equipo azul, no se pudo defender, estuvieron 40-50 segundos cada uno de esos jugadores reponiendo sus tropas para poder volver a la batalla, y ese tiempo que estuvieron fuera fue el tiempo que necesitó el equipo rojo para capturar todos los puntos de captura, llenarse de tickets, sacar ventajas, y después simplemente era aguantar. No tenían que capturar la base enemiga, solamente tenían que aguantar porque estaban arriba en puntuación, estaban muy holgados, y el equipo rojo se lleva esta épica partida. Señores y señores, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, dale like, suscríbete porque se van a venir muchas más partidas de élite, y ya nos vemos en la próxima. Espartanos.